Corintios capítulo 1. Versículo 26. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oremos. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar en esta tarde, Señor, honrando y glorificando tu santo nombre. Hoy, Señor, en sus manos, Señor, está este siervo inútil, poniéndose en sus manos, confiando, Señor, que usted dirigirá estos labios de barro, Señor. No, Señor, no a nosotros mismos, sino Dios, a su voluntad. Y creemos, Señor, que hoy su palabra quedará en nuestros corazones como la semilla fértil. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dice la Biblia que de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio, al poderoso. Cierto que dice eso, ¿verdad? Lo acabamos de leer nosotros. Pero necio, de lo vil escogió Dios para avergonzar al sabio, al poderoso. Hemos leído la palabra de Dios en esta tarde y es necesario que nosotros podamos mirar lo que, o poder discernir lo que acabamos de leer en cuestión de que muchos de nosotros y el llamamiento de nosotros en el Señor lo hemos tenido en poco. Hemos tenido tan en poco que es tan fácil deshacerse en estos tiempos del llamado del Señor, lejos de enfrentar. Y decimos nosotros, es que yo no soy digno, es que yo no soy esto, yo no soy lo otro, porque no tengo la sabiduría, no tengo la paciencia y no tengo el poder y no tengo las fuerzas. Y lo peor de todo, decimos, es que yo no tengo el tiempo para ello. No tengo el tiempo. Pero qué tremendo cuando Dios ya nos llama a sus caminares. Dios nos hace hijos suyos. La Biblia dice que nos hace reyes y sacerdotes para servirle. La Biblia nos dice a nosotros que cuando ya el Señor nos ha llamado, es muy difícil que nosotros nos esfumemos de sus manos, al menos de que nosotros en nuestra necedad nos queramos esfumar por evadir realmente lo que Dios nos ha mandado hacer dentro de los caminos acá en la tierra. Muchas veces ponemos tantas excusas, miles y montones de excusas, por una o por la otra, y evadimos el llamado que Dios ha tenido para nosotros. Lo que más en esta vida, hermanos, sobran son las excusas y los pretextos. Para eso somos especialistas, para las excusas y los pretextos.
en esta tarde compartirle algo interesante. Dice la Escritura por allá en Romanos 15 que Dios, o la palabra que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Y hoy vamos a procurar entender sobre varios, o solamente dos. Vamos a entrar a dos hombres de Dios en la antigüedad. Vamos a Josué. Josué capítulo 1. Empecemos con el primer hombre como ejemplo. Él era valiente y era un guerrero. Era un valiente guerrero. Pero vamos a poder entender un poquito al principio de Josué. Lo tenemos. A Josué capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1, porque de aquí algunos versículos hacia adelante, dentro de este pasaje bíblico, nos vamos a encontrar con varias cosas. Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nadie, vamos desde ahí en el verso 5 a poder empezar a comprender muchas cosas. Nadie, ¿qué cosa? Te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Aquí empieza en el 6. Esfuérzate, ¿y qué? Y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego otra vez en el 7, solamente ¿qué? Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si nota usted del versículo 1 al versículo, del versículo 2 al versículo 1, ¿cuántas veces encontramos nosotros ese mandamiento de Dios hacia Josué? ¿Alcanzó a notar cuántas veces Dios le da este mandamiento a Josué? Esfuérzate, 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 esfuérzate. Qué tremendo. Tan solamente ahí miramos 3 veces que Dios le da el mandamiento a Josué: esfuérzate, esfuérzate y esfuérzate. 3 veces. Y sé valiente. Muy bien. Josué era un guerrero valiente. Josué era un guerrero que no tenía miedo a la guerra y a la batalla. Era un hombre valiente. Pero a Josué se le había acabado de ir alguien muy importante en su vida, su director, el cual él pues recibía las órdenes y por él se dirigía
era su comandante y él hacía lo que Moisés hacía. Prácticamente cuando se va Moisés, muere, entonces Josué se queda prácticamente solamente ¿con quién? Con Dios. Y con una tarea enorme, con un pueblo que por 40 años, escúchenme, 40 años, había estado batallando Moisés con ellos por un desierto. O sea, ¿a qué se estaba enfrentando Josué? No solamente a lo que vendría en las siguientes tierras al cruzar el Jordán, sino que ahora él se había quedado con una generación, posiblemente muchos de ellos nuevos, pero también con una generación atrás que había batallado mucho Moisés con ellos, que se quejaban por una cosa, que por la otra, que no había esto, que no había el otro, y tantas cosas. Pero nunca comprendieron lo siguiente: el pueblo que vendría a dirigir a Josué era un pueblo, gracias, era un pueblo que, número uno, nunca se puso a pensar lo que Dios le había dicho anteriormente. Creo que es en Amós, donde dice: y la llevaré al desierto y ahí me adorarán. La llevaré al desierto y ahí me adorarán. O sea, un pueblo que, lejos de poder entender que pasaban un desierto, comenzaron ¿a qué? A renegar en contra de quién? De Moisés. Empezaron a dudar del maravilloso poder de Dios. Entonces ahora Josué no solamente enfrentaría el cruce del Jordán y nuevas tribus que vendrían enfrente para que a ellos los atacaran, sino que ahora tenía que lidiar Josué con el pueblo y con lo que se le venía enfrente. Ahora Josué no traía ya la varita de Moisés. ¿Se acuerdan la varita de Moisés que la azota y se parte el mar? Ahora Josué no traía la varita. Ahora Josué ya traía la palabra de Dios. Josué trae la palabra de Dios, donde la palabra de Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y no te apartes de este libro. No olvides este libro. No olvides los mandamientos. No te olvides de tu Dios. Si tú no te olvidas de tu Dios, no te olvidas de tus mandamientos, te vas a enfrentar a cuantas tribus te enfrentes. Nadie te va a poder hacer frente. Nadie va a poder contigo. Porque ahora las batallas que tú llevas, Josué, ahora esas batallas son mías, son mi victoria. Y disfrutarás de esa victoria. Y repartirás por heredad al pueblo, a las tierras de Israel. Por ti se acomodarán las tribus y tú repartirás todo. ¿Sabe por qué encontramos tantas veces esfuérzate, sé valiente, esfuérzate? ¿Sabe por qué? Porque Josué ya no estaba subido. Ahora Josué, acuérdense lo que le digo, se enfrentaba a un pueblo que muchos de ellos venían con unas pero tremendas costumbres, los que habrían quedado, tremendas costumbres, desobediencias y cuantas otras cosas más, y con lo que se enfrentaba el cruce del Jordán, y aparte a lo que había que enfrentar en guerra hacia adelante. Sí, no sé si me está entendiendo a lo que se enfrentaba este hombre Josué. Y por supuesto, ¿por qué tantas recomendaciones? Esfuérzate. Indudablemente, como todo ser humano en la vida sentía miedo, como todo ser humano en la vida sentía decepción, como todo ser humano en la vida a punto de decir: mejor me quedo en el desierto. Pero viene Dios y habla con él y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y comienza Josué a caminar, empieza Josué a avanzar. Y todos comenzamos viendo esta historia de Josué y vemos cuánta victoria. Josué se rodeó de gente que quiso entrar a la batalla, quiso entrar a la lucha, y fueron, por supuesto, muchas las victorias. ¿Cómo?
de la mano de Dios. Ahora, relacionado a nosotros, a la iglesia. Dios nos da una tarea a cada uno en la vida. Y nosotros pensamos que nuestra tarea en la vida es trabajar, comer y dormir. Trabajar, comer y dormir. Y cuando nosotros hacemos eso, no estamos mal, pero pensamos solamente en algo reducido, en algo tan chiquito. Porque eso está programado ya en nosotros. Trabajar, comer y dormir. Trabajar, comer y dormir. Pero vienen otras tareas más grandes que en ocasiones no alcanzamos a discernir. Número 1, la primera tarea, después de lo que les acabo de mencionar, es la responsabilidad familiar. Ahora usted es el pastor, donde no hay pastor, es la pastora de la familia. En primer lugar, nuestra tarea es dirigir ese rebaño que Dios le ha puesto en sus manos. Dirigir ese rebaño, sea chico o sea grande. Hay rebaños familiares muy grandes. Y como solamente estamos tan reducidos que decimos, bueno, mi tarea es arrimarles, que coman, que duerman, que estudien y que todo vaya bien, para dejarles algo en la vida. Y ahí esa es nuestra programación de muchas personas, que así tiene que ser la vida y así tiene que funcionar, porque no les falte nada. Con eso basta y suficiente. Pero quiero mencionarles algo bien interesante. David es una de las personas que entra mucho al tema de su nacimiento, de su... también el que entra mucho en ese tema es Job, de cuando estaba en el vientre de su madre y todo ese tipo de cosas. El rey David es uno de los que mencionan y habla con Dios y le dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, cuando hablan así los antiguos de la Biblia, quiere decir que están entrando ellos a una etapa del pasado donde ellos sabían que Dios conocía su vida desde antes de que ellos salieran del vientre de su madre. O sea, desde que estaban en el vientre de su madre, Dios ya los había visto, Dios ya los conocía y ellos sabían perfectamente. Muchos de ellos, a través de eso usted puede darse cuenta que ellos pudieron identificarse, saber su entidad, identificarse con ellos mismos, con Dios y decir, bueno, si Dios vio mi embrión desde el vientre de mi madre, entonces quiere decir claramente que yo tengo una misión sobre la tierra. Porque Dios me está llamando a una misión sobre la tierra. Puede ser una misión chica, puede ser una misión grande, pero al fin es una misión la que yo tengo sobre la tierra. Mi misión no es solamente venir, trabajar, dormir y comer. No, hay otra misión importante. La familia es importantísima, pero después de la familia, aparte todavía tenemos que ver nuestra misión por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Muy bien, mire, les quiero mencionar esto. Cuando mamá y papá, ¿verdad? Tuvieron el tiempo en su intimidad de ellos, entre ese tiempo de intimidad corrieron millones y millones de personas, una carrera, y cuando papá y mamá tuvieron intimidad, hubo una carrera de millones y millones y millones de seres humanos. A veces alguien vaya a decir acá, ¿de qué estás hablando? Estás loco. Posiblemente, pero es una loquera que yo quiero que todos entendamos esta loquera, que entre ese millón o millones de seres humanos entró usted, entré yo. ¿Será casualidad que haya entrado usted, que haya entrado él, usted, ella? ¿Es una casualidad que cada uno de nosotros hemos entrado? No es una casualidad. Eso es un milagro, es el milagro de la vida. Entramos, entre millones, uno entramos, y es usted, y ese soy yo. Ganamos esa carrera, por lo tanto estamos aquí. Esto no es un accidente, ni es una casualidad, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Para qué sucede? Porque usted
no es campeón en esa carrera. ¿Y para qué usted trae una medalla y ya con usted? ¿Y por qué no decir usted trae una corona ya con usted? Ahora hay que sacarle luz a esa corona para entender cuál es mi misión aquí sobre la tierra. Comer, trabajar y dormir. Despertar, comer, trabajar y dormir. Pero eso es una rutina. Me refiero a la misión que traemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi misión que yo traigo? Reproducirnos. Posiblemente sí, también. Eso es muy natural. Pero pueden entender nosotros cuál es. Porque fui campeón en esa carrera de millones. ¿Se da usted cuenta tan débil que éramos nosotros antes de entrar al vientre de nuestra madre? ¿Cuál débil? Ahora sí podemos entender lo que Pablo está hablando, porque lo vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Usted trae una misión en esta vida. Desafortunadamente ahorita las misiones en las cuales vamos caminando y avanzando hacia el frente son millones y millones de batallas que nos enfrentamos día con día, y son, hermanos, de guerras, de problemas. Apenas se le está empezando a ir un problema cuando ya le cayó otro problema encima. Me llama mucho la atención. Estaremos compartiendo próximamente sobre este hombre. Nos vamos a enfocar mucho en este hombre, porque este hombre trae mucha enseñanza sobre este tema de la vida, de ir hacia el frente, del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos nosotros, es que a mi Dios me rescató y a mi Dios me salvó. ¿Y es suficiente? No, no es suficiente. Hay una misión en cada uno de nosotros. Hay una misión en cada uno de nosotros. Tenemos nosotros que ir ante Dios, así como fue Josué. Y Josué le dijo Dios le dijo a Josué, tú vas a llevar ese, tú vas a cruzar el Jordán. Y empieza Dios, por supuesto, con un Josué que indudablemente ya no estaba su líder. Ahora él tenía que ser el líder. Ahora tendría que darle y reconvenirle a Dios y decirle, esfuérzate. Que la palabra de Dios nos dice a nosotros también, esfuérzate y esfuérzate. Y somos bien esforzados para unas cosas, pero solamente para unas cosas que a nosotros nos benefician a nosotros mismos, pero pocas veces somos esforzados en cuestión de los asuntos relacionados con Dios. Pocas veces ahí no nos queremos esforzar mucho. O sea, cuando le dice Dios a Moisés, a Josué, era todo relacionado con el pueblo de Dios, ese esfuerzo. Pero yo no soy pastor, yo no soy pastora, yo no soy un líder, yo no soy esto, yo no soy el otro, pero sí somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios servimos al Padre. Y los hijos de Dios obedecemos al Padre. Y los hijos de Dios procuramos hacer la voluntad del Padre. Porque si no lo hacemos, entonces no somos hijos. No somos hijos. Es como nos podemos nosotros identificar como hijos de Dios, en que le recibimos, en que le obedecimos, en que procuramos hacer lo que Él nos dice en su palabra. Es la forma como podemos nosotros identificarnos como hijos. Pero si no hacemos ni una cosa ni la otra, entonces el asunto es seguir adelante, procurar en su voluntad de Dios, ir a la palabra, ir a la oración y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te sirvo? Ya hay pocas personas que dicen, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Ya no hay mucha gente por las ocupaciones o por lo que usted
gusten y quieran, pero ya hay poca gente que ya no quiere eso, no quiere ni saber de eso siquiera, porque hay mucha ocupación. Porque a veces solamente le damos a Dios el tiempo, sinceramente, hermanos, que nos sobra. Pocas veces le damos a Dios el tiempo que es de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros demos a Dios lo que es de Dios. Que demos a Dios lo que es de Dios. Y a veces ni ese tiempo queremos darle a Dios. A veces más fácil una cosa que otra cosa. Entonces, necesitamos nosotros poder entender lo siguiente, que era un fuerte guerrero Josué, pero que también tenía temores, como nosotros en ocasiones lo tenemos. Un hombre en la Biblia, capítulo 6 de Jueces, Gedeón. Este hombre Gedeón, quiero hablarles un poquito, no todo acerca de él. Gedeón es llamado por Dios. Gedeón, después de la muerte de Josué, entonces es como aproximadamente el quinto al sexto juez de Israel que se levanta en Israel. Pero, pues ya se va, muere Josué, el pueblo de Dios se queda ya sin un buen líder, un juez que los lidere, o algo que se relacione así con Dios bien. Entonces cuando en esa época pasaba una recesión tremenda en Israel, en esas tierras santas, pasaba una recesión tremenda. Porque tenían una fuerte opresión ellos, los madianitas. Una fuerte opresión. Y viene el ángel de Jehová con Gedeón y empieza a llamarle. Empieza a decirle, tú vas a salvar tu pueblo de Madián, o de los madianitas. Y comienza el montón de excusas. La primera excusa: somos pobres, somos tan pobres, yo soy el más chico, soy débil. No creo, nomás le faltó decir, no creo, y no lo creo. Pero Dios comienza a darle señales a Gedeón, empieza a darle señales, pero señales y señales a Gedeón. Y Gedeón comienza a acercarse y a creerle a Dios, y comienza a suceder lo inesperado, a darles batallas increíbles. Me tomaría un muy buen tiempo para poder compartir de todo lo que sucede en este lapso después de que Dios llama a Gedeón. Lo que quiero comenzar hoy con Gedeón es lo siguiente: que puso excusas. Gente, escúchenme esto, tal vez esto suene un poco rudo, pero pues es parte de una gran verdad. Somos pobres, soy el más chico, mis padres son pobres, mis hermanos son pobres. Y si usted se da cuenta, vaya más hacia adelante, y como que esa mente del ser humano, esa mente del ser humano es que yo soy pobre, ¿cómo le hago? Soy nada menos del que hablamos hace un momento, Moisés, soy tartamudo, yo a qué voy, yo no puedo. Excusas. Y excusas. Y se acabaron las excusas el día de hoy. No, siguen más y con más fuerza, y con más fuerza. Pero es que hay esto, y es que no lo otro, y es que aquello, y es que fue, y es que vino. Y en ocasiones queremos ir a buscar la mejoría a otro lado, y la verdad es que si no pudiste encontrar la mejoría donde estabas, o no pudiste mejorar donde estabas, porque
Porque si miraste el desmejor y no lo mejoraste, entonces, ¿dónde está la sabiduría del hombre, del ser humano? ¿Dónde? Es que posiblemente acá mejoro y acá mejoro. Es muy posible que sí, pero ya dejaste un pozo abierto. Porque fuiste parte de la excusa. O fuiste la excusa, pero no fuiste parte de cómo tapamos el pozo. Y es con lo que siempre Dios ha lidiado desde el principio de la creación del hombre. Esto es una verdad, triste verdad. Triste verdad. Vamos a tapar otro pozo, pero dejamos otro destapado. Y aunque bien Dios a nosotros nos dice, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré, no te desampararé, no voy para allá porque allá sí me siento bien amparado. Entonces otro Dios es nuestro Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Dios que dijo, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Nunca. ¿Y qué es nunca? Nunca. Nunca. Entonces por eso que lo vi y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio. Ese Gedeón era, recuerden las excusas de lo que le menciono, era un hombre que esos madianitas los dejaban hasta sin comer. Sin comer. Esos madianitas, dice la Biblia, que venían como langostas, mire, como langostas a llevarse todo, pero todos sus trigales. Tenían que esconderse para poder limpiar su trigo. El trigo normalmente usted sabe que se limpiaban y se molía con unos bueyes alrededor y un molino, y ellos no, ellos tenían que esconderse en una encina para poder limpiar su trigo. Un pueblo de Dios, por favor, me pongo yo a pensar, un pueblo de Dios escondido. ¿Saben por qué era el motivo de que ellos se escondían y que estaban sufriendo y que eran oprimidos y que no tenían paz y que aunque aparentemente tuvieran el trigo, pero no tenían lo esencial que era la paz? ¿Saben cuál era el problema? El problema, la misma Biblia dice allí en el capítulo 1 de los jueces lo siguiente: hicieron lo malo delante de Dios. Otra vez vemos lo mismo, vemos en Crónicas y en toda la Biblia. Entonces Dios los entregó 7 años al poder de los madianitas. Y hacían lo siguiente: venían como langostas, los dejaban sin trigo, los dejaban sin nada. Y así como dijo Gedeón, somos pobres. El problema muchas veces, en ese momento ni siquiera estaba entendiendo que era la palabra de Dios que les estaba hablando a su corazón, porque era el ángel de Jehová el cual estaba directamente tratando con Gedeón, porque Gedeón comenzó a pedir pruebas. El pueblo de Dios con esas fallas. El pueblo de Dios siempre va a ser oprimido, escuche, sobre todo el enemigo va a tratar de quitarnos la paz. Eso es lo primero que el enemigo de nuestras almas va a tratar de quitarnos la paz. Pero si nosotros empezamos a entender que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, el cual nos ha dado, hermanos, promesas innumerables en este libro, promesas innumerables que nos dará paz, hermanos, que Él nos bendecirá, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que nos ayudará en todos los caminos que nosotros vayamos. Pero se nos olvida en ocasiones su grandeza. Se nos olvida muchas veces su grandeza.
¿Quién duda? Escúcheme bien. Quien duda de las promesas de Dios no ha probado las mieles maravillosas del Señor. Quien duda de las promesas de Dios no ha probado las mieles maravillosas de Dios. ¿Cómo? A través de cosas increíbles, milagros que han sucedido. Nosotros en ocasiones quisiéramos ver un milagro, que a alguien se le cayó la cabeza, venga y se la pegue, pero hay muchas cosas, hermanos, maravillosas de parte de Dios que nos ayudan a nuestra vida. No solamente es el milagro de la sanidad, aunque existe la sanidad de Dios, como no, nosotros creemos mucho en la sanidad de Dios, pero también creemos en la voluntad de Dios, que cuando Dios dice, no te sano y bástate en mi gracia, tenemos que entender todo ese tipo de cosas. ¿Qué dice Pablo? 3 veces le pidió a Dios, ámame, y el Señor me ha dicho, Pablo, bástate en mi gracia. Y mucha gente, ¿verdad?, que dice, lo declaro, me declaro sano, no lo quiero, lo rechazo, me declaro, y todo ese tipo de cosas. Y ya cuando dice Dios, bástate en mi gracia, así se queda una temporada, por unos días o por toda la vida. ¿Por qué? Recuerden lo que leímos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar al santo. Entonces, el por qué y por qué razón tiene que suceder esto, las excusas y las otras cosas, los procesos de la vida. Pero la verdad en la vida, basado en lo que dice el apóstol Pablo, basado en los miedos de Josué, basado en los miedos de Gedeón, las excusas de Moisés y todas estas cosas, son temores. Son temores. Que pocas veces hemos aprendido a decir, Dios, me rindo a ti. No me rindo al problema. No me rindo a esto, me rindo a ti. Y como vive Dios maravilloso que me ha prometido descansar, quitar esas cargas y dejarme liviano, porque lo que sigue es sí la paz que vamos viviendo, pero las cargas se van a seguir acumulando en el camino, no es todo. Qué bueno que pudiéramos decir, Dios, hoy de rodillas me quitó esas cargas, pero siguen las demás cargas en la vida. Y mientras tengamos vida van a seguir existiendo. Y mientras haya Dios en nuestra vida, nos las va a seguir quitando. Pero siempre y cuando nosotros creamos y querramos como Dios. De otra manera, no hemos conocido a Dios si no lo creemos. No lo hemos conocido. Job necesitó pasar por una lección tremenda. Pérdida de familia, pérdida de bienes y una enfermedad terrible encima de sí mismo. Job necesitó de ser muy... Job iba ante Dios. ¿Sabía usted eso? Job iba a la iglesia. Job iba a la iglesia. Job hacía sacrificios para que Dios perdonara el pecado de sus hijos. Como ahorita nosotros hacemos oraciones para que Dios nos ayude con la familia y todo ese tipo de cosas. Pero a Job todavía le faltaba el proceso.
Job le faltaba el proceso de llegar a una intimidad, una relación personal con Dios. Quedar débil, porque cree que estamos leyendo de los libros especiales pedidos para vencer al sabio. Había filósofos a su alrededor de Job que sacaban unas filosofías. El libro de Job es un libro filosófico tremendamente, sacaban unas filosofías tremendas, argumentos y tantas cosas, algunas con verdades, algunas no, pero lo increíble de todo esto es cuando Job empieza a sentirse, porque primero él decía, ay, ¿por qué no fui un aborto en el vientre de mi madre? ¿Por qué no fui un aborto? ¿Por qué no estuve muerto en el vientre de mi madre? Pero cuando Job empieza a tener esa relación con Dios, empieza a platicar y comienza a decir, ay, cómo quisiera hablar con Dios frente a frente. Y entonces viene y en un torbellino Dios le habla y le comienza a decir, ¿dónde estabas, Job? Y empieza a hablarle de la creación. Empieza a decirle sobre los animalitos, las medidas perfectas de la tierra, sobre de la luna, sobre la tierra, del sol, sobre la tierra, para que no ardamos. Comienza Dios a hablarle, a hacerle esas preguntas, ¿dónde estabas? Y es así que Job comienza a decirle al Señor, ay, ¿qué soy yo? Sino un ser que se arrastra por tu misericordia solamente. No fue así. Cuando Dios manifiesta su poder y su gloria en la vida de Job. ¿Y qué fue lo que dijo Job? De oídas te había oído, ¿sí? Pero ahora, ¿qué le dijo Job? Ahora te conozco. Ahora te conozco. De oídas solo había oído hablar de Dios, como mucha gente lo hace, ¿verdad? Dios. Y hasta mucha gente dice, Diosito, Diosito. Mucha gente. Dios y Dios y Dios. Pero no es exactamente sino hasta que tenemos esa relación con Dios. Y muchas veces esa relación con Dios no la obtenemos no por estar diario y eso y lo otro y que Dios y que leyendo. No, sino hasta que entramos a una comunión directamente con nuestro Dios Todopoderoso. Diario, en la casa, en la iglesia, donde quiera que estés, comienzas a entrar con esa intimidad con Dios. Y entonces, la intimidad viene, no para inquietarnos, no para quitar la inquietud que sentimos donde estamos, no precisamente para venir y darnos lo que ocupamos, no, sino para empezar a tener esa relación con Él. Porque para empezar a formar relación con Dios es un proceso. Dios no es varita mágica, hermanos. Dios no es varita mágica. No. Escuche, Dios es amor. Dios es amor. No es varita mágica para decir que se aparezca, que desaparezca. No. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, que cuando llega el hombre hacia Dios y comienza a decirle, Señor, ¿yo qué soy? Sino solamente un ser humano que vive, respira, se mueve por tu misericordia. Yo no soy nada, yo no soy nadie, Señor, yo no tengo nada más que a ti. Y es así cuando Dios empieza a hablar en nuestros corazones. Es así cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. O es que allá porque sabe mucho y sabe, no es eso. De lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio. Hermanos, no es sino a través de nuestra debilidad. ¿Cómo es a través de nuestra debilidad? A través de nuestra debilidad, cuando nosotros sabemos y entendemos que no somos, ¿qué cosa? Nada.
donde tengo que doblar mis rodillas, soy débil, yo ya no puedo, Padre, por favor, Señor, yo ya no puedo más. Cuando doblamos nuestras rodillas y decimos, me muevo yo, me hinco yo, desaparezco yo, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Solamente así. No es a través del lujo, no es a través de mucho conocimiento, no es a través de tantas cosas, sino es a través, hermanos, de nuestra debilidad. Entendemos que yo me doble para que se glorifique. No es cuando yo mis fuerzas imparo para que Dios me haga el milagro. Así no es. Así es. Me humillo y me humillo y me humillo para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Será humillado. Dios tenga misericordia. Dios nos ha de ayudar. Dios nos ha de ayudar. Así es de que si usted, yo, los que estamos acá, estamos aquí, es porque llegamos en aquella carrera. Y si llegamos en aquella carrera, es porque tenemos un propósito. Y tenemos el propósito, tenemos una misión. Y si tenemos una misión, ahora necesitamos doblarnos, humillarnos ante Dios, el Todopoderoso, para que nuestra misión sea el tiempo que nos quede para cumplirla, sea mucho tiempo, sea ya o sea tiempo corto, hermanos, poder cruzarla con nuestra frente en alto. Y que si voy a caer, que caiga por frente y de rodillas ante mi Dios y no caer para atrás como un cobarde huyendo. No, no, no. Si caigo, que caiga para enfrente sirviendo de amigos. Ahí. De rodillas. Ahí se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Ahí. Porque ahí somos débiles y cuando somos débiles, somos fuertes. Increíble, así como Josué. Acuérdense, Josué era un guerrero fuerte, líder, pero que también con temores. Tuvo que venir Dios a decirle, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, también así estaré contigo. Esfuérzate. ¿Cuántas veces le digo? ¿Usted se acuerda cuántas veces le digo nomás en este cachito? Alguien dígame algo, ¿cuántas veces le digo? 3 veces le dijo Dios a Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y Dios nos sigue diciendo a nosotros también, esfuérzate, 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 porque el reino de los cielos, hermanos, el reino de los cielos, se hace fuerza y solamente los cobardes lo arrebatan. Los valientes, solamente los valientes lo arrebatan. Y valiente no es el que carga el cuchillo, el hacha, la pistola. No, no, no. El reino de los cielos nos está hablando del valiente, del que quiere doblar sus rodillas, del que quiere humillarse delante del poderoso Dios, del que quiere servir a Dios con todo su corazón, sin reservas, sin importar. Lo que quiere es servir a aquel a quien nos ha salvado, a aquel a quien nos ha dado la vida. Cuando nosotros cantamos, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cuando nosotros cantamos los cantos, no es solo para sentirnos a gusto nosotros. No, cuando cantamos esos cantos es para glorificarlo a Él. Y cuando le decimos que lo ama, cuando le decimos nosotros a Dios, te amo, entonces nosotros lo vamos a amar en verdad. Y cuando lo vamos a amar en verdad,
vamos a estar dispuestos para Él. Y cuando vamos a estar dispuestos para Él, vamos a hacer su voluntad de Él, no la de nosotros. La de Él y no la de nosotros. De manera que nuestra debilidad, que bueno, y fuéramos perfectos, pero no es así la cosa. Pero nuestra debilidad, qué bueno poder nosotros decir, Señor, soy débil, pero tú eres fuerte. Soy débil, pero tú eres poderoso. Soy débil, pero en la debilidad, poderoso Dios, tú me ayudarás a seguir adelante. Tú me ayudarás, Padre, a que en esa debilidad la gloria eterna de tu poder en mi vida se manifieste para poder seguir adelante con mi misión. Por último, creemos que la misión es trabajar, comer y dormir. Trabajar, comer y dormir. La familia entra dentro de la misión. Pero la mayoría de los que vemos nosotros en la Biblia tuvieron eso de la familia, pero siempre a todos. Cada uno de los que están en la Biblia había una misión para ellos. Vamos en busca. A través de la oración, ahora Señor, que sí, que sí, que sí. Vamos a ponernos.